Bueno, entonces hablaremos de la sociedad del conocimiento. ¿Cómo se utilizan los avances tecnocientíficos en sociedades que son consideradas potencias mundiales? Primeramente, ¿me pueden mencionar qué países son considerados potencias mundiales? Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Rusia, Japón, China. ¿Ok? Inglaterra también, sí. En el caso de las economías emergentes, los países de tercer mundo, los países en vías de desarrollo, ¿qué países pueden mencionar? México, Brasil, Cuba, la India, etcétera, etcétera. Ok. Me regreso a esta parte. ¿Cuál es una de las características de ser potencia mundial? La vez pasada hablábamos de las diferencias entre potencias imperialistas y potencias mundiales. Sí, tienen un poderío. Ambas, tanto potencias mundiales como potencias imperialistas, tenían un poderío. Pero este era que su poderío económico, militar, influía en otros países, en las decisiones políticas, sobre todo, y económicas importantes de otros países, que son los países de economías emergentes o de tercer mundo. Ellos influyen en estos países. Ya no se tiene la necesidad, como las potencias imperialistas lo hacían, de invadir, colonizar, dominar, territorialmente hablando, a estos países. Basta con te apoyo económicamente y militarmente para poder tomar decisiones importantes. Y ahí están Estados Unidos con México. Estados Unidos toma decisiones importantes a nivel político, económico, incluso social, de México. ¿Por qué? Porque le brinda un apoyo económico, que al final de cuentas no es un apoyo. Y ahí está la deuda externa. Este poderío económico y militar
se vio principalmente en la Guerra Fría, caso Cuba, Vietnam, Corea. Entonces, ¿cómo influye los avances tecnocientíficos en las potencias mundiales? Y se vio, insisto, en la Guerra Fría. El primer hombre en la Luna. Estados Unidos es el triunfador. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética empezó a mandar solamente chimpancés, después mandó a la perra Laika. Y Estados Unidos fue el primer país en mandar al hombre en la Luna. Con los misiles, con los tanques. No era así en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Mostrar un poderío, el poderío principalmente de Inglaterra y Francia, sobre países como Alemania principalmente. Y en la Segunda Guerra Mundial, Alemania pretende validar, demostrar su poderío, porque ha avanzado tecnológicamente hablando y científicamente hablando para colocarse dentro de potencia mundial. ¿No es así? Entonces, los avances tecnocientíficos de las potencias mundiales van encaminadas hacia seguir teniendo este poderío económico, militar, político. Esta sociedad del conocimiento. Es esto. Y en el caso de las economías emergentes o países del tercer mundo como México, sus avances tecnocientíficos ¿qué es lo que buscan? Buscan inversionistas, ¿no es así? Y los inversionistas casualmente son los que pertenecen a estos países. Para poder desarrollarse económica, social, políticamente hablando, su comercio, etcétera, buscan inversionistas. Se logra identificar la diferencia en cuanto a investigación, educación, mercado, en cuanto a medicina, en cuanto a economía, etcétera, etcétera, de las potencias mundiales y de las economías emergentes. ¿Logra verse esa diferencia?
Por ejemplo, en el caso de la medicina, con el tema de COVID, ¿qué pasó en países como Estados Unidos? ¿Y qué pasó en países como México? Sí, Yasmín, se tardaron en cuanto a qué. Al confinamiento. Pero pregunta, ¿México va preparado económicamente hablando, culturalmente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, para una situación de pandemia? Y desde aquí se habla de avances tecnocientíficos. Vimos que México y entre otros países de economías emergentes, la gente, la población como tal, tenía la necesidad de salir por una cuestión laboral. En el caso de México, se tenían locales, se tienen locales, se tienen puestos de tianguis, la cuestión informal, que no podían, gente que vive al día, que no podía dejar de trabajar, de encerrarse en casa, que tenía que trabajar para poder tener un sustento económico y poder comer, poder subsistir. Las potencias mundiales tenían todos los medios, los recursos, tanto a nivel cultural, social, político, económico, para mantener a su población encerrada, confinada. En cuanto a la investigación, ¿qué me pueden mencionar? Sí, Jorge, de educación. La educación, ¿cómo es? No hay lugares en las universidades. Sí, eso es una. La otra es, ¿sabían que México es uno de los países con mayor fuga de cerebros? Y esto va relacionado. La educación e investigación, en el caso de potencias mundiales, va enfocada hacia este poderío, mantener, preservar este poderío económico, militar. Y ahí está Estados Unidos, por ejemplo, con la NASA. En el caso de México, no nada más tiene conflictos para que su población se incorpore a instituciones educativas como lo es a nivel medio superior y a nivel superior, sino también que esta investigación y esta educación va enfocada a buscar inversionistas, a países de potencias mundiales que tengan el interés de invertir en la investigación. Por eso hay un número considerable de fuga de cerebros.
Tan solo en cuanto a la milicia. ¿Cómo es la milicia en México y cómo es la milicia en Estados Unidos? O en otros países como europeos, sobre todo. Rusia, Alemania. La milicia en México no iría a una guerra. Y la única vez que fue una guerra fue durante la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, y el Escuadrón 201 no tuvo su formación militar en México. ¿La tuvo en qué país? ¿Alguien sabe? En Estados Unidos, una potencia mundial. Desde ahí se ve una diferencia. ¿La logran identificar? En el caso de la medicina, ¿qué pasó con las vacunas de COVID? ¿De dónde son creadas? De países que son potencias mundiales. Estados Unidos, Alemania, Rusia. Y acá México las tuvo que comprar. ¿No es así? ¿Va quedando claro hasta aquí la diferencia? ¿Sí? Sí, Yasmín. Esa cuestión de comprar, el pánico que tuvo la gente durante la pandemia y comprar productos, eso pasó tanto en potencias mundiales como en economías emergentes. Pero la cuestión aquí más bien fue cuánto tiempo se tardó en tener esos productos de primera necesidad en las potencias mundiales y cuánto tiempo se tardó en las economías emergentes. Sí, ok. ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste?